El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola amigos del Personaje del Viernes en el sistema de emisoras Atalaya. En este programa especial que hemos venido anunciando por el Día del Niño del Personaje del Viernes, tenemos la aceptación, afortunadamente, nos ha dado la aceptación a nuestra invitación y un poco de su tiempo, que es realmente a full, de Laura María Novoa Vaquerizo. Laura de María González. es de González, perdón, pero sí, cuidado, se puede. Nuestro gran amigo Gustavo González. De González, sí. De González. Y Laura María es educadora, también ella es la directora de Fascinarm, directora general de Fascinarm, de lo cual una de las fundadoras fue tu mamá, es correcto, eso nos lo dijo hace un mes, me parece, un mes y medio, Marcia Gilbert de Babra, es correcto eso, ¿no? Bueno, primero muchísimas gracias por el espacio, Andrés. Para mí un gusto estar en Atalaya. Mi mamá... Bienvenida siempre. Gracias. Mi mamá fue fundadora, junto a Yolanda Pinto de Blum, de Amigos de Fascinar, que es el grupo voluntario de Fascinar que hasta el día de hoy funciona. Marcia Gilbert de Babra fue la fundadora de la Fundación Fascinar. Unos años después de la fundación, mamá viene a Fascinar trayendo a mi hermana María Isabel como alumna, y al darse cuenta de la grave situación económica por la que atravesaban, funda Amigos de Fascinar junto a Yolanda, como les digo, para ayudar a conseguir fondos para la fundación. Y esa sigue siendo la labor de Amigos de Fascinar hasta el día de hoy. Gracias, sí. Ah, mira tú, o sea que existe, Amigos de Fascinar sigue existiendo. Sí, señor. Es el grupo voluntario. Yo le digo que es el brazo armado de Fascinar. Claro, o sea, increíble, ¿no? ¿Y son solamente señoras o también hay señores? En el grupo que viene los jueves son solo señoras, pero tenemos muchos señores que nos ayudan muchísimo como voluntarios de Fascinar también. Yo creo que también el voluntariado ha cambiado mucho, Andrés, porque antiguamente las señoras no trabajaban fuera de casa, solo trabajaban dentro de casa. Así es. Bastante. Y se daban el tiempo para hacer trabajo voluntario. Hoy en día, la mayoría de las personas, hombres y mujeres, trabajamos fuera de casa y dentro de casa, lo cual limita el tiempo de un voluntariado activo semanal, constante, de ir todos los jueves, pero son voluntarias, tenemos ahora algunas voluntarias jóvenes que nos están ayudando desde sus áreas de expertise. Digamos que un contacto o es una diseñadora gráfica, nos ayuda con ese tipo de actividades. Y así, cada una desde su área de expertise. Entonces el voluntariado está cambiando en la actualidad. En el caso tuyo específicamente, viniendo de una familia donde tu señor padre era abogado, pero claro, educador de toda la vida, el doctor Gustavo Novoa Bejarano, ¿cómo así decides ir por una licenciatura en orientación familiar, orientación y consultoría familiar, que veo tuviste en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, luego un diplomado en orientación familiar en la Universidad de Navarra y título de orientadora familiar en la Universidad de La Sabana en Santa Fe de Bogotá. Luego también si haces licenciatura en Ciencias Sociales y Políticas, ¿no? Sí, la licenciatura en Ciencias Sociales y Políticas fue la primera, la hice a los 20 años.
porque pensé estudiar Derecho. Y esa licenciatura, en esa época se llamó licenciatura, es un título medio de la carrera de Derecho que fue después abolido. Pero estudié 4 años de Derecho, aunque no me gradué porque no era mi área. En la casa, como bien dices, papá era un educador y tenía un grupo de formación de juventudes. Mamá, una voluntaria de toda la vida, y su causa era la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Entonces sí tuve en mi casa muchísima fibra de trabajo social. De hecho, Andrés, cuando yo comencé muy joven, trabajo social con mi mamá, yo comencé a los 6 años a ayudarla a ella, como Amigas de Fascinar. Fui teniendo un recorrido en fundaciones, luego de adulto, estuve en varias fundaciones como voluntaria. Siempre me pareció, y eso me lo enseñaron en mi casa con el ejemplo y con la palabra, que uno tiene que dar parte de lo que ha recibido. Tú has recibido mucho, tú tienes que colaborar con la sociedad, con la comunidad. Como devolver, ¿no? De lo que hemos recibido. Como devolver porque ha sido privilegiado de alguna manera. Creo yo que todos en este planeta siempre va a haber alguien que tiene más y que tiene menos que tú. Más y menos conocimientos, más y menos dinero, más y menos estatus, más y menos todo. Entonces siempre podemos ayudar al que tenemos al lado. Yo creo que si todos en este planeta ayudáramos un poco más, creo que fuera diferente el mundo. Esa es una filosofía privada particular que realmente la digo y la trato de ejecutarla, pero viene de mi casa, definitivamente viene de mi casa y mi marido es igual. Entonces hemos formado claro, o sea, se compaginan en esa manera de pensar, porque no siempre existe esa misma forma de ver las cosas en un matrimonio, ¿no? Así es, pero a Dios gracias sí, en este caso, entonces tenemos nuestras áreas en donde colaboramos un poco para tratar de hacer una sociedad mejor, una comunidad realmente. O sea que te conociste en la Facultad de Derecho con Gustavo. Sí, me imagino, correcto. O sea, ahorita viendo esto que me dice que estudiaste 4 años, ¿no? Sí, nos conocimos en la Facultad de Derecho, justamente en la cafetería. Nos conocimos en la cafetería de la Facultad de Derecho, sí. En esa época, pues la Universidad Católica era mucho más pequeña y en la misma Facultad de Derecho estaba toda la administración, ¿no? Así era es. El edificio principal. Sí, era el edificio principal, exactamente. Y Gustavo era compañero de amigas mías. Entonces, una amiga en común nos presenta, de casualidad. Sí, una mañana. Sí. Ya. En una mañana, entonces los presento. Sí. Ajá. Mira tú, ¿no? Después nos casamos, sí. Y después se casaron. ¿Cuántos hijos tienen? 3. 3. Tenemos hijos. Un abogado también. Un abogado, ya. ¿Y cómo te das tiempo para, no solo ahora, sino a lo largo de todos estos años, cuando eran más chicos, tus hijos, con la parte del trabajo? Bueno, tuve el privilegio de no tener la necesidad de trabajar fuera de casa cuando mis hijos eran pequeños, Andrés. Lo considero un privilegio. Un privilegio. Yo quería para ti y para ellos también, ¿no? Porque tener a su mamá full time. Sí, yo quería ser mamá. Esa vocación de maternidad mía fue muy clara toda la vida. Y cuando tuvimos a nuestros 3 hijos, Gustavo estaba muy bien y tuve el privilegio, repito, de no tener la necesidad de salir a trabajar fuera de casa. Ahora, para mí también era una necesidad realizarme como profesional y pues tenía mis estudios. Entonces, cuando mi hija menor entró a primer grado, ya tenía un horario escolar completo, ya yo fui a trabajar en las horas en que mis hijos estaban en el colegio. Entonces, de esa manera, yo trabajaba en las mañanas, yo estaba de regreso a la casa a 2 o 3 de la tarde para estar atendiendo a mis hijos, que era algo en lo que yo creía que era muy importante y no quería ceder ese espacio a nadie. Realmente fue muy lindo haber estado en casa en las tardes cuidando de mis hijos y pudiendo trabajar en las mañanas. La otra cosa fue pues que la carrera de orientación familiar yo la hago en las mañanas también. Fue una oportunidad que tuve para estudiar en las mañanas. Entonces también
mis hijos estaban en la escuela, en el maternal, y yo no, yo pude sortear los estudios y la maternidad. Realmente eso fue lo que hice, y bueno, después mis hijos fueron creciendo, y a medida que fueron creciendo, pues yo fui trabajando más, porque tuve más tiempo, y pude ir abarcando más cosas. Por ejemplo, en Construyendo Familia, que ya la tenemos hace algunos años, comenzamos en 2013. De acuerdo, 2013. El 2013, comenzamos en 2006, María Fernanda Novoa y yo, a dar... Que son primas hermanas, ¿no? Sí, somos o primas sea, hermanas sí. dobles. Mira que dobles. Ah, o sea, por papá y por mamá, ¿no? Sí, somos Qué Novoa, maravilla. ambas, sí. Estudiamos las mismas carreras. Mafer es abogada. Ya. Estudiamos orientación familiar y estudiamos la misma maestría. Entonces, la vida nos llevó, porque no es que nos pusimos de acuerdo. Y en el año 2006 nos unimos al darnos cuenta que teníamos el mismo interés de hacer una escuela para padres. ¿Y por qué decidimos esto? Porque en nuestros consultorios veíamos mucha problemática de familia que podía ser prevenida. Esas familias, si hubieran tenido una prevención, una escuela para padres, información adecuada, no llegaban a consulta, hubieran podido solventar sus problemas a tiempo. Entonces, viendo esa necesidad en nuestro medio, abrimos la escuela para padres, que se daba no en una institución, no teníamos un edificio, teníamos la voluntad de ambas, y comenzamos a esquematizar nuestras charlas, nuestros talleres, y ofrecerlos a la comunidad educativa. Entonces, así. Yo recuerdo haber llevado a mi hija mayor, Irene, que ahora tiene 26 años, a una consulta con María Fernanda. Por eso te decía, y era sobre este tema. En esa época Irene estaba en plena adolescencia, o sea, entonces era bastante necesario. Y recuerdo que ella nos dijo pues, que trabajaban las dos juntas, ¿no? Sí. Justamente eso hicimos, y poco a poco en el 2013 lanzamos unos fascículos que se llamaban Escuela para Padres, porque padres educados pueden educar. Ok, Esos una gran idea. Fueron lindos, me encantaron realmente. Fue un lindo trabajo que hicimos desde el 2013 al 2015, con un tiraje de 40.500 ejemplares repartidos a nivel país, a nivel nacional, a través de insertados en los fascículos de la revista del diario El Universo. Y ya. Claro, o sea que tiene que haber tenido un gran tiraje, porque la revista de los domingos, que es cuando más tiraje hay. En esa época, que además el diario llegaba muchísimo más. Claro, la gente compraba mucho más diario. Claro, impreso. Entonces después nos dimos cuenta que quienes nos leían el último año, más bien eran personas mayores, y nos comentaban, escribían correos que se los iban a dar a sus hijos. Y comenzamos a ver dónde están sus hijos. Están en las pantallas. Entonces eso nos llevó a cambiar, a mutar de la revista impresa a la página web, que se llama construyendofamilia.com, y las redes sociales, que también estamos en Instagram y en Facebook. Y en la página web tenemos un consultorio gratuito en donde tú puedes dejar tu consulta escrita, y María Fernanda, o yo, suele hacerlo María Fernanda, esa parte, la escribe y responde las inquietudes de las personas que consultan. Es un servicio gratuito a la comunidad. Eso se mantiene. Estamos vigentes hoy en día, más en redes que en la web, pero la web sigue funcionando. Y bueno, pues esta pandemia nos frenó un poco, pero estamos retomando con fuerza el movimiento en redes y el movimiento en página web con María Fernanda. Hay gente, o sea, padres o jóvenes que hacen consultas de manera anónima, o sea, o tratan de que no se sepa su identidad. A ver, una cosa súper importante es que nosotros no revelamos la identidad, y lo ponemos cuando tú Correcto. entras al cuestionario, hay un escrito que dice que no va a ser revelada tu identidad, porque tú tienes que poner tu correo electrónico, Andrés, porque para poder contestarte, no siempre las contestaciones o las respuestas son publicadas en la web, porque son muy personales o porque son muy obvias, es decir, su esposa, su esposo, sus hijos van a identificarlo.
Entonces, cuando son muy específicas, las respuestas nosotros las entregamos por correo electrónico. Y cuando las publicamos, digamos que tú haces una consulta, yo no voy a poner nunca tu nombre. Pondré SP, pondré A, D, no importa. Siempre se mantiene el anonimato de la persona que consulta. O sea, jamás publicamos los nombres verdaderos. Esa fue una... Es súper importante lo que nos dice. Sí, muy, muy importante. Súper. Aquí Pero está, sí es importante. ahí está, construyendo familias. Exacto. Y veo que una de las seguidoras es la señora Isabel Cristina Roca, de Mendoza. Bella Isa. Aquí está, aquí está. Claro. Y ella me ha hablado bastante de la página. A propósito, veo una frase que me ha encantado y que dice en uno de los posts últimos que han puesto: permitir que nuestros hijos sufran y fracasen sin ser rescatados por nosotros es una oportunidad para que ellos vivan lecciones valiosas, para adquirir resiliencia. Y si los padres estamos emocionalmente presentes, y está aquí, para acompañar y ofrecer consuelo, la experiencia quedará guardada en su memoria, aprendiendo que son capaces de manejar las dificultades y recuperarse. Me encantó. Yes. Gracias, ese lo escribió Maffer. ¿Ah, sí? Ah, ya, sí, yo pensé que lo habían tomado de... Ah, ya, mira. No. A ver, el contenido que nosotros publicamos, Andrés, es nuestro. Ya, pensé que era tomado de... No. Cuando ponemos una cita, decimos de quién es. De hecho, si buscas más adelante, hay una cita que pusimos una vez de Jim Nielsen, o hemos puesto citas de Franco. Hemos puesto citas siempre reconociendo quién la escribe. Cuando ponemos en que otra persona ha dibujado una caricatura, siempre reconocemos el origen, la autoría del dueño del contenido. Lo que no tiene contenido, nombre, sino que dice Construyendo Familia, es escrito por María Fernanda o por mí. Siempre es contenido propio. Y mira tú. Ese contenido que me encantó, que lo escribió más, apela a que siempre estamos queriendo proteger a nuestros hijos de sufrir. Sí, total. El que sufre es uno. El que sufre es uno por tratar de que no sufra. Pero el problema que hacemos allí, nosotros, al sobreprotegernos, es que no le estamos brindando las herramientas necesarias para que las desarrollen cuando sean adultos, cuando les llegue un problema, porque como sabemos, todos los adultos, los problemas llegan porque llegan. ¿Qué herramientas han desarrollado en el transcurso de la vida para solventar ese problema? Entonces, la propuesta allí es acompañarlos en el problema, acompañarlos, contenerlos, que lloren contigo, pero que ellos vayan decidiendo poco a poco, tomando sus decisiones propias por sí mismos, con tu compañía y tu guía. Esa es justamente la idea. Ajá. O sea, me parece una gran, no solo política, sino que llevarlo por ese camino, porque la verdad, si uno, repito, se angustia por solucionarle los problemas a los hijos, ellos sencillamente quedan solucionados y no saben o no van a saber en el momento que no se los pueda ayudar o que ya sean grandes o que ya no estemos, cómo hacer. Así es. Claro. Tienen otros posts, por ejemplo, tienen uno tuyo que me ha encantado también, mira, te lo voy a leer, que dice: ¿cómo hablas con una persona con síndrome de Down? Para empezar ya con la parte de fascinar. Okay. ¿Sabes cómo conversar con una persona con síndrome de Down? No se me ocurre, la verdad. ¿Cómo conversas conmigo, Andrés? Normal. De esa manera conversas con una persona con síndrome de Down. Aquí hay un tema súper importante. Nosotros vemos a una persona con síndrome de Down y podemos paralizarnos. Uy, tiene síndrome de Down. ¿Qué le digo? ¿Cómo le pregunto? Nada, comienza preguntándole su nombre. Como cuando tú me encuentras a mí en una reunión y por alguna razón nos toca sentarnos cerca, no nos conocemos, nos presentamos, ¿verdad? ¿Cómo estás? Así es. María Novoa de González. Hola, soy Andrés Mendoza, ¿verdad? Aquí de la misma manera. Ahora, si tú ves a una persona con síndrome de Down, puedes comenzar preguntándole su nombre. Ahora, tenemos que saber que no todas las personas con síndrome de Down tienen buen lenguaje. Ok, no todos te hablan
o sea, que se lo entienda fácilmente. Exactamente. ¿Por qué? Porque el síndrome de Down es una condición genética. Una condición genética de la trisomía 21. Una de las cualidades o características, perdón, de esta condición es la hipotonía muscular, es decir, que el músculo se está debilitado. Tienes que hacer mucho trabajo para que el músculo adquiera fuerza. Y la lengua es un músculo. Entonces, se necesita que el niño con síndrome de Down haga muchas terapias de lenguaje para que en el transcurso de su vida vaya mejorando su lenguaje y cuando sea adulto pues pueda tener un lenguaje más claro. No todos lo consiguen porque algunos tienen más problemas en su hipotonía muscular que otros, unos tienen más facilidades de lenguaje que otros. Dime. Y te pregunto, ¿es cierto o es un mito que los niños y niñas con síndrome de Down tienen dificultades de salud como hacia el futuro, digamos, ¿no? Para cuando sean adultos, que su salud es menos fuerte, pongámoslo así, que si no tuvieran esta síndrome, esta condición? Ajá. Las personas que tienen síndrome de Down, algunas tienen problemas estomacales, pulmonares o cardíacos. Algunos tienen problemas de visión, muchísimos, yo dijera que la mayoría, y algunos tienen problemas auditivos, no muchos. Los que tienen problemas cardíacos de bebitos, muchas veces tuvieron que tener cirugía para solucionar o solventar su cardiopatía. Y en el curso de su vida, si tienen... He conocido algunos casos, ¿no? Que les han hecho de amigos y gente conocida que les hacen cirugías de chiquitos. De chiquitos, ajá, esto se da de chiquitos. Ahora, antiguamente se hablaba, y era una realidad, que las personas con síndrome de Down tenían una más corta tiempo de vida. Esto ha aumentado y ha cambiado totalmente porque la salud nos ha dado más vida a todos. A todos. Ajá, ellos también. Entonces, si antes se hablaba de que podían llegar a los 45, 50 años, ahora nada que ver. Aquí tenemos un alumno que tiene 64, 65 años y tiene una... Mira tú. Así que eso cambió. Yo dijera que eso cambió muchísimo y habrá que ver otra vez, tal como tú y yo, personas que no tenemos síndrome de Down, cómo es nuestra salud y cómo nos cuidamos para que lleguemos a la adultez de una manera sana, con buena alimentación. Haciendo ejercicio, eso va haciendo ejercicio. Calidad de vida, sí. Entonces, ¿y qué tal para el ejercicio los chicos y chicas con síndrome de Down? Bueno, nosotros antes de ayer, estamos muy orgullosos de esto, antes de ayer se fueron a Irlanda. Irlanda. 5 alumnos de Fascinar y 2 exalumnos que pertenecen al Jaguares Rugby Mixability Club. Participar en el Mundial de Rugby Inclusivo que se está dando este año en Irlanda. Esto se debió haber hecho hace 2 años, pero por la pandemia no se dio. Y este año el profesor Juan Marín, que es el líder del Jaguares Rugby Club, ha conseguido el presupuesto con la ayuda del municipio de Guayaquil y con empresas privadas, y se ha ido con su equipo de Mixabilities, en donde participan 7 alumnos nuestros, 5 y 2... 7 alumnos. Y estamos muy contentos de eso. O sea, yo te dijera que igual que todos, hay chicos que les gusta el deporte y chicos que no les gusta el deporte. Hay unos que son activos y otros que no son activos. Hay unos que les encanta bailar y otros que no. En eso tiene que ver la característica de la persona. Andrés, nosotros tendemos a decir, es una persona con síndrome de Down. Tiene todas estas características y encasillamos a la persona como que si todos fueran iguales, y no lo son. Entonces, unos son cariñosos, otros no. Como todo el mundo, cada uno o sea, no hay un estereotipo ahí, sino que cada cual tiene su particularidad. Como, como todos. Como todos, exactamente, como todos. Igual que dicen, todas las personas con síndrome de Down son igualitas. Mentira, eso también es un mito. No es mentira, es un mito. Es una creencia falsa. Las personas con síndrome de Down tienen rasgos
de los ojitos más achinados, el cuello más corto y algunos rasgos, pero sus características físicas se parecen a su casa. Ah, ya, claro. Azules como sus padres, pueden ser morenos como sus padres, pueden tener la nariz grande o pequeña como sus padres. Es decir, la genética de su familia también se aplica dentro del individuo que tenga síndrome de Down, que nació en esa familia. Continuamos en el personaje del viernes, dialogando con Laura María Novoa de González. Antes que nada, preguntarte, en la época en que tu papá, el doctor Gustavo Novoa Bejarano, fue presidente de la República, ¿tú ya estabas en Fascinarm? ¿Qué te tocó hacer en esa época en la parte privada, o lo ayudaste en algo a él en esos años? Ok, no, en la parte, yo estuve totalmente en la parte privada Okay. en esa época. Cuando papá fue presidente de la República, yo estaba estudiando orientación familiar en la universidad. Cuando fue vicepresidente y el primer año de la presidencia también. Claro. Y en el 98 quedó, vicepresidente. 98, 99, exacto. Y en el año 2000 yo seguí en la universidad estudiando mi licenciatura en orientación y consultoría familiar. Mi esposo se fue a Quito, trabajó con mi papá como secretario particular. Recuerdo. Entonces yo tuve el rol casi 100% de madre, apoyando a mi familia, apoyando a mi papá, a mi mamá, apoyando con mi hermana, con mi abuelita y con mis hijos, porque mi papá y mi mamá estaban en Quito, yendo y viniendo mamá, y Gustavo, mi esposo, en la presidencia, pues como digo, fue secretario. Entonces estaba en Quito también, de lunes a viernes. Yo procuraba ir una vez a la semana para acompañarlo. Él venía los viernes y se iba los lunes a primera hora. Entonces, en esa época lo que yo estuve fue, dijera que 100% madre de familia, esposa, hija, en esa labor totalmente particular y privada. No participé en ninguna actividad pública más allá de, claro, acompañar a mi mamá en algunos actos de cuando vinieron las primeras damas. Por ejemplo, la acompañé a ella. Con mi hermana Carmen Elena estuvimos acompañando a mamá. Cuando hubo un foro también la acompañé, tuve la oportunidad de acompañarla también a Nueva York cuando ella habló en las Naciones Unidas. ¡Qué maravilla! Sí, fueron espacios maravillosos. Inolvidables. Con ella, sí, acompañándola. Y bueno, también acompañando a mi esposo en algunos actos oficiales. Eso nos ha caracterizado siempre, yo lo he acompañado en todos los ámbitos en los que me ha tocado estar. Esos años para mí fueron prioritarios de familia. Yo creo que es muy importante, si yo trabajo en familia, puertas afuera, priorizar mi familia puertas adentro. Y para mí eso fue maravilloso poder estar y de alguna manera solventar este espacio en el que papá no estaba todos los días. Para mis hijos también fue importante, eran chicos. Claro, si esto estamos hablando del año, hace 22 años. Claro, Laura María tenía 6 años cuando mi papá entró a la presidencia de la República. Mi hija menor. Y mi hijo mayor tenía 11. Chicos, lógico, 11 ni siquiera llegaba. Mi hijo mayor tenía 10 años. Ajá. 10 años, 11, claro. No me acuerdo. 10 o 11 años tenía mi hijo mayor y mi hija menor tenía 6 años exactos cuando papá llega a la presidencia de la República. Entonces, mi prioridad en esos días fue ser ama de casa, ser madre de familia, esposa, etcétera. Sí. En el caso, estoy leyendo una entrevista en la que te preguntan cómo te vinculas a Fascinarm. Obviamente que ya de entrada vimos pues que hay a través de tu mamá toda una historia cercana a Fascinarm, pero tú dices que tener una hermana con discapacidad, Marisabel, la Michi, le enseñó que todos somos diferentes y que cada uno debe vivir de acuerdo a sus capacidades e intereses y que todos tenemos el mismo derecho a ser felices. Mis padres nos criaron a todos con las mismas obligaciones y responsabilidades. A mi hermana Marisabel se le exigió tanto como a los demás. También tuvo voz para opinar y decidir. Así es. Esa es para mí lo que nos marcó como familia. Mi ñaña Marisabel es la mayor. Es la mayor. Ella la mayor.
Cuando yo nazco, un año después de mi hermana, en la familia ya se sospechaba, pero no habían certezas todavía, pero se fueron adaptando a esta niña que tenía discapacidad intelectual todavía no diagnosticada. Ok. Tenía síndrome de Down, tenía discapacidad intelectual, por lo tanto no se notaba. Se fue ¿Cuál es la notando. diferencia? ¿Cuál es la diferencia para tener? Yo sé, pues, síndrome de Down son unos rasgos y todo, pero Sí. la discapacidad Síndrome intelectual. es una condición genética. Ok. Síndrome de Down es una condición genética que viene con la trisomía 21, que es un tercer cromosoma en el par 21, que tiene unas características de acuerdo a esta condición. Lo descubre un señor apellido Down, un doctor Down, por eso se llama síndrome de Down. La discapacidad, Ya, ok. Buenísima la sí, historia, no es un sabía. dato curioso, muy interesante. Dato curioso. La otra cuestión se llama discapacidad intelectual. Antiguamente se llamaba retardo mental. Era el diagnóstico. En el transcurso de la vida, el retardo se utilizó como insulto, desgraciadamente, y se cambió la denominación a discapacidad intelectual. Es una discapacidad en el área neurológico, del área cognitiva. Mi hermana tuvo en su diagnóstico falta de oxigenación en su cerebro. La discapacidad intelectual puede venir de diferentes lugares. Por ejemplo, si tú naces muy bien, no tienes ningún problema, pero conozco personas que tuvieron un accidente de tránsito a los 18 años, conozco uno, otro padre de familia a los 35 años. Estos accidentes de tránsito que se golpea tu cabeza, sufren tus neuronas, se mueren muchísimas neuronas, te puede ocasionar una disminución cognitiva y tienes una discapacidad intelectual. También se da en personas que han tenido convulsiones. Un niño que nace con un problema de convulsiones puede sufrir su cerebro y puede tener, no habiendo nacido con discapacidad intelectual, puede adquirirla luego de nacer. Es decir, la discapacidad intelectual nos puede llegar a todos nosotros en cualquier momento. Durante la vida. Sí, señor. Ya. ¿Ya? Mi hermana nace con discapacidad intelectual, que también puede, por supuesto, suceder. Si tú estás dentro de la condición del síndrome de Down, una de las características de la condición es la discapacidad intelectual también. Entonces, yendo a mi hermana, tenía discapacidad intelectual, van notando poco a poco que ella no estaba al ritmo de los demás y ella tiene un diagnóstico recién a los 5 o 6 años de edad. Y nosotros, yo nazco un año después, mi hermano nace año y medio después que yo. Nacemos en una familia en donde ya mi hermana enseña al nacer a mis padres y mis padres desarrollan habilidades para tratarnos a cada uno de acuerdo a la capacidad que cada uno tenía. Ok. Entonces, vamos a esto. Tú estás leyendo, me has citado en una entrevista, ¿es correcto? Sí. Mis papás, por ejemplo, cuando estábamos en la playa, la obligación era de que cada uno tendría que tender su cama todos los días. Y todos teníamos que tender nuestra cama todos los días. Y siempre pongo este ejemplo porque fue muy claro. Mi hermana tenía que tender la cama igual que yo. No había trato especial ahí. No. Y de hecho, eso que no haya habido trato especial hace que ella sea autónoma. Yo hacía mi sándwich de queso y mi ñaña se hacía su sándwich de queso. Lo que ella no hacía era entrar a la cocina y prender el gas, por ejemplo, eso no. Pero manejar la sanduchera, que sí la podía hacer, sí lo hacía. Ella manejaba el hornito, la sanduchera, manejaba también. Lo manejaba. Muy bien, la tostadora. Entonces, de acuerdo, como mi mamá siempre ha dicho, de acuerdo a la capacidad de cada uno, va la exigencia de papá y mamá. Entonces, si yo tendía mi cama irregularmente y muy vagamente la esparcía, mi mamá se ponía bravísima y me hacía mi tendido de cama. Ya, o sea que sí lo revisaba. Claro que lo revisaba. Sí, ya. Y si mi ñaña la tendía más mal de lo que ella podía, mi mamá le decía, tú puedes más, hazla de nuevo, ¿ya? Entonces siempre nos llevaba a trabajar un poquito más y a esforzarnos un poquito más, igual a todos, a ella también. Entonces fue un aprendizaje de chiquita. Yo digo que
Yo nací en una familia inclusiva, Andrés. Así me enseñaron, y ese es el mundo que yo conocí. Y siempre digo también esto en las entrevistas. Yo descubrí, mis hermanos y yo, descubrimos que el mundo no era inclusivo cuando salimos al mundo, cuando escuchamos comentarios de afuera. Ahí más bien se dieron cuenta que el mundo no era inclusivo. El mundo no pensaba como nosotros. Ajá. Y que nos miraba, y miraba a mi hermana, o miraba a una persona que no se desarrolla de forma como todos estamos acostumbrados, la miraba con una expresión de rareza, o le daban una mirada de juzgadora, ¿verdad? Como que si fuera contagioso, digo yo, pero no es. No, pues. No es. Entonces a mí me gustaría, ¿no? A mí me gustaría soñar con un mundo en el que cada uno es respetado por la capacidad que tiene. Y digamos que yo no soy física matemática, ni sé nada de física cuántica, ¿verdad? Y eso no me hace menos que el que sí sabe de física cuántica y tal vez no sepa nada de psicología. De esa misma manera debería tratar el mundo a las personas que tienen discapacidad. No mirar a los demás como él tiene discapacidad, o tiene retardo, o tiene parálisis cerebral, o tiene esta condición, o tiene síndrome de Down. No, es una persona que se llama Laura, Marta, María Isabel, Pablo, Andrés, es una persona. Y tú preguntaste antes, ¿cómo tratar al otro? ¿Cómo tratar a una persona con discapacidad o con síndrome de Down? Como se lo merece. Como se lo merece, con respeto. Ajá. Pero está clarísimo lo que tú dices, ¿no? Sería también veo que lo hagamos vida, ¿no? O sea, eso es lo que... Sí, que lo pasemos como tú dices, de pasarlo de hablar de inclusión a ser incluyentes. A ser sí, y inclusivos. Sí. Y a vivir la inclusión. Es que eso es lo que te digo que descubrimos nosotros cuando fuimos creciendo, porque ya vivíamos la inclusión en casa. Y el mundo no vive la inclusión, todavía no la vive. Creo que el mundo ha cambiado. Creo que las redes sociales están ayudando mucho a socializar, a desmitificar que las personas que tienen una discapacidad no son bichos raros, no son personas extrañas, sino que son personas como tú y como yo, que tuvieron una discapacidad, que nosotros no escogimos, ¿no? Nosotros no tenemos mérito por no tenerla. Entonces, claro, tampoco tenemos la culpa, digamos. Exacto. No tenemos, y ellos tampoco la tienen. Entonces, un poco eso, Marcia Gilbert siempre dice que todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener algún tipo de discapacidad, porque en el transcurso que van pasando los años, a los 40 años necesitamos lentes. Sí, es una discapacidad o auditiva. ¿No? Así es. Entonces, yo conozco muchas personas que ya a los 50, 60 años están comenzando a usar auriculares, ¿cómo se llaman las...? Sí. Auditivas. Sí, estas cuestiones auditivas. Prótesis auditivas. Prótesis auditivas, porque son necesarias. Conozco personas, mi papá tuvo una operación de rodilla, porque ya tuvieron que sustituirle la rodilla porque no podía caminar. Conozco personas muy queridas que en el transcurso de su vida han adquirido, por alguna razón o por otra, enfermedades autoinmunes que los van paralizando en el camino, y son cosas que la discapacidad es parte del camino, ¿no? Sí, claro, con el tema de enfermedades autoinmunes les crean ciertas discapacidades, o sea, claro, y entonces, con los tratamientos. Me preguntabas cómo llegué a fascinar. Sí, pues ¿cómo llegaste a fascinar? Es que aquí veo de año 2015, 2016. Claro, yo llegué de niña con mi hermana, venía de ayudante, a los días que yo no tenía clases, me venía con mi ñaña a clases acá y hacía de ayudante a la profesora. O sea, con la Michi, con Michi ibas... ya, ok. Ya, eso era algo común. Pero del barrio Centenario a Los Ceibos. Sí, me iba con ella en el transporte. En el transporte. Cuando en el colegio no había clase por alguna razón. De ahí, pues, siempre estuve con mi mamá trabajando en Amigas de Fascinar. Pero luego, cuando yo me caso, yo sí me aparto de Fascinar. Mi ñaña ya sale, en esa época ella sale de Fascinar y trabaja en un jardín de infantes. Entonces yo me desvinculo de Fascinarme en esa época. Mamá también sale de Fascinar porque pasa a trabajar en otras fundaciones, crean FEPADEM, que es una fundación que trabaja con padres
familia de chicos con discapacidad, y bueno, ella sigue su camino y yo me desvinculo de Fascinar. En el año 2015, que fueron los 5 años de Fascinar, me invitan a dar una ponencia que Alegría Barrezueta había escuchado mía sobre la importancia de que las personas que tienen discapacidad intelectual tengan oportunidad de tener vínculo con pares, que tengan amigos, que tengan oportunidad de escoger a sus amigos y vivir una socialización con sus pares. Y entonces me invitan a dar esa ponencia en el marco de los 50 años de Fascinar, y Marcia me escucha y después de unos meses me invitan a participar en el directorio. Estuve en el consejo directivo, en el comité ejecutivo del consejo directivo 2 años, y en el 2018... Con Marta Trujillo de Ampuero. Sí, con Marta Trujillo de Ampuero, que sigue trabajando con nosotros. Qué bueno. Sigue en el comité ejecutivo del consejo directivo y es un puntal para nosotros realmente. Ella es madre de Marta María Ampuero Trujillo, que tiene síndrome de Down, que se acaba de graduar en la Universidad Casagrande de un programa piloto que se llama postbachillerato. Le han dado un título de postbachillerato después de cumplir una categorización de cantidad de materias en artes escénicas. Además, Marta María está aquí en el Centro de Entrenamiento Vocacional, con miras a poder tener una inclusión laboral, esperemos que este mismo año. Y maravilloso. Maravilloso, es una maravilla. Realmente sí. Una familia que yo me le saco el sombrero porque son una familia totalmente inclusiva y apoyadora de su hija. Y en el 2018, en noviembre, entro a formar parte de la dirección general de Fascinar hasta la fecha. Ok. O sea que te toca, entras justo a un año de la pandemia. Sí, Andrés. ¿Cómo se mantiene o cómo se ha mantenido normalmente Fascinar? Yo recuerdo cuando yo estuve en el colegio alemán, me gradué en el año 87 y estaba siempre al lado nuestro, claro. Pero el lado ya era Olivos, aunque era solo cruzando una calle, ¿no? Pero Fascinar, ¿cómo ha sido su autogestión o financiamiento? Bueno, nosotros hemos tenido siempre, desde que yo estoy aquí, estos últimos años, bueno, Fascinar siempre la ayuda de la ciudadanía. Siempre. Ok, siempre de la ciudadanía. Siempre la ayuda de la ciudadanía. Eso lo han contado todas las personas que nos han antecedido, lo ha contado mi mamá, Marcia Gilbert lo ha contado siempre. Me lo contó Marcia, que siempre había gente que pasaba y le dejaba un cheque. Que había gente que le decía, y pasaba la señora Susana Rosemena de Santisteban y le dejaba un cheque. Y pasaba a otras personas así, ¿no? Así, Fascinar ha sobrevivido durante muchas décadas. Ya tenemos 56 años. Puedo hablar de mi historia de los últimos años. Fascinar tiene desde hace, creo que 13 o 14 años, la ayuda del municipio de Guayaquil. Ahora está dentro de, antes se llamaba DACE, la dirección que lo manejaba. Claro, ahora es una empresa DACE. La DACE es la dirección educativa. La DIS es la Dirección de Inclusión Social. Ya, con Jimena Gilbert. Con Jimena Gilbert. Nosotros tenemos, o somos beneficiados por becas parciales, no son becas, es un aporte parcial en 211 niños, gracias a la ordenanza de apoyo a la inclusión del municipio de Guayaquil, en donde participamos con la mesa de concertación, la mesa cantonal de concertación para la discapacidad, con otras 24 fundaciones. Ese es un apoyo importante para nosotros. Aparte, tenemos una segunda pata que yo le llamo, que es súper importante, que es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación nos otorga 28 partidas fiscales, es decir, 28 docentes son pagados por el municipio, por el Ministerio de Educación. Desde que Fascinar abrió sus puertas, cuenta Marcia, el Ministerio de Educación apoyó con 1 o 2 docentes fiscales y esto ha ido en aumento. En el año pasado, Fascinar ya fue... Fascinar es una fundación que tiene una unidad educativa. La unidad educativa de Fascinar, el año pasado, fue declarada fiscomisional
con lo cual las 28 partidas de los docentes son institucionalizados. Entonces tenemos 28 partidas aseguradas, que para nosotros es un rubro muy importante para el mantenimiento de la fundación. Y la tercera pata son las empresas privadas y los donantes privados que, como tú bien mencionas, siempre han estado allí. Y nosotros tenemos ahorita una alianza desde hace alrededor de 13, 14 o 15 años con Sweet & Coffee. Sweet & Coffee nos da qué bueno. 1 centavo por cada taza de café que sirvan en todo el país. O sea, de cada taza que vende Sweet & Coffee en cualquier lugar del Ecuador, 1 centavo va para Fascinar. Así es, así que tomen café de Sweet & Coffee. Obvio, además es buenísimo. Le hacemos riquísimo. publicidad gratis, pero es riquísimo. Yo soy un cliente fijo ahí. Pero no de café, me como postres yo. Pero mi esposa... Tienen que comenzar a tomar café para que llegue el centavo a Fascinar. Sí, Como bueno, sí. ellos, tenemos también, por ejemplo, Taxa, que es otro aliado estratégico muy, muy fuerte. La concesionaria del aeropuerto de Guayaquil. Sí, señor. Los chicos que trabajan, los adultos, no son chicos, ese es un mito, ¿no? Los niños con síndrome de Down dicen que son niños, no son niños, son adultos, cuando ya son menores de edad. Los jóvenes que trabajan en Taxa, arrastrando los carritos en el aeropuerto. Sí, lo he visto. Ajá, los he visto. Tienen, desde el principio del aeropuerto. Son exalumnos de Fascinar y Fascinar tiene una alianza con Taxa para dar apoyo a este proceso de inclusión laboral. Y bueno, como ellos dos, que son los más importantes, se van sumando poco a poco otras entidades, agrupaciones. El otro día, en una campaña que hicimos en el mes de marzo, pues se ha acercado un grupo que se llama Liderazgo Ser y nos acaba de apoyar con la inauguración del huerto que vamos a tener en Fascinar como un taller más en el Centro de Entrenamiento Vocacional. Entonces, para nosotros, el sector privado es súper importante porque claro, ayuda constante. La pandemia nos afectó brutalmente, afectó a nuestros padres de familia. Fascinar no es gratis. Los padres de familia pagan pensión y pagan matrícula, pero son pensiones totalmente diferenciadas, luego de un estudio de su realidad socioeconómica. Entonces, ese rubro... Claro, no paga lo mismo, digamos, el que vive en una zona pudiente que el que vive, o los que, sí, o sea, tienen otros ingresos. Exacto. Entonces, ese rubro también se vio afectado luego de la pandemia o durante la pandemia, porque nuestros padres de familia han sufrido muchísimo, han perdido sus trabajos. Muchísimo. Han tenido pérdidas, algunos han quedado huérfanos, han perdido, o sea, la pandemia nos arrasó. Hemos sobrevivido, estamos aquí y no vamos a cerrar las puertas, Andrés, porque nosotros creemos y estamos seguros que vamos a salir adelante de este hueco. Seguro que sí. Tenemos, porque la gente se sigue sumando y necesitamos eso, y si me permites, voy a usar este espacio para decir, señores, seguimos necesitando ayuda, necesitamos salir de este bache. El déficit que tenemos mensual este año es horrible, es mucho peor que los anteriores. Y no sé por qué, yo pensé que el año pasado iba a ser el peor, pero este año es peor que el anterior. Espero que poco a poco nos vayamos recuperando. Es que yo creo que venimos arrastrando lo del año 20, en el 21, como que la cosa, uno dijo aquí se va a reactivar, no pasó como hubiéramos querido, entonces se arrastra esto. Este año es peor, como tú dices. Este año es peor, Andrés, este año no lo hubiera imaginado. Hoy día en la mañana le decía a mi esposo, este año es peor, y las empresas están afectadas, nuestros donantes están afectados, entonces las donaciones han bajado muchísimo. Estamos por lanzar, y ahí pues te llamaré para un espacio, estamos por lanzar una campaña de débitos recurrentes en este mes de junio, finales probablemente. Por supuesto. Van a lanzar. Y yo me comprometo incluso a hablar con nuestros colegas de AER para que lo puedan multiplicar en otras emisoras. Fantástico. Yo soy expresidente de la institución y siempre AER ha sido muy colaboradora. Así que, por supuesto, lo que van a lanzar esta campaña la pasamos en todas las emisoras que son muy altruistas. Claro que sí, siempre se han caracterizado. Una de las cosas que siempre nos han dicho es que siempre hemos podido contar con las radios. Y yo doy fe
Cada vez que hemos tenido necesidad, siempre nos han dado oídos y yo agradezco poder llegar a toda su audiencia radial, porque la comunidad es la que nos mantiene, definitivamente. Muchísimas gracias, sí, señor. No, no, de nada. Y Fascinar está, tú me decías, su ubicación ya desde hace algunos años es aquí en Kennedy Norte, ¿no? A la vuelta de Atalaya. Estamos, a la vuelta hasta la... a la vuelta de Atalaya, estamos a 2 cuadras, creo. Estamos en la calle Miguel H. Alcíbar, al lado del Colegio Sevi, entre el Colegio Sevi y la Canchas Yogo, en la Miguel H. Alcíbar y Piedad Levi Castillo. Esa es Okay. son las calles. Sí. Están entonces aquí muy cerca. Muy cerca, sí. Las personas que quieren colaborar con Fascinar o quienes quieren ingresar a sus hijos a Fascinar, ¿qué tienen que hacer? ¿Acercarse? ¿Tienen que entrar a las redes? Nosotros tenemos en esta fundación 2 servicios importantes y se da cabida a niños desde bebés recién nacidos hasta los 65 años de edad. Tenemos programa, la unidad educativa comienza con los bebés chiquititos, que estamos hablando de la atención temprana, inicial 1A, preescolar, la unidad educativa. Este año tenemos un hito, Andrés. Acabamos de abrir primero de bachillerato por primera vez en la historia. Y en 2 años más se gradúa la primera promoción de bachilleres técnicos en servicios hoteleros de Fascinar. Ah, no te creo, que mira tú, o sea que pueden pasar a ser parte de esa, del sector hotelero. Así es, y justamente el Día del Niño, aquí estuvo el Hotel Marriott, que nos vinieron a ayudar, hicieron una fiesta para nuestros niños, y estamos esperando con mucha ansiedad, con mucha esperanza, realmente, estamos esperando con esperanza, valga la super redundancia de lo que acabo de decir, porque será un espacio en donde los chicos podrán hacer sus pasantías, sus prácticas, ¿verdad? Para poder tener inclusión laboral. Ellos nos van a ayudar también con otras, así como tú me dices, AER, con, no me acuerdo cómo se llama, la estación de hoteles, para que nosotros... sí, la estación de hoteles, Aotegu creo que se llama. Exacto, algo así dijeron. Aotegu. Nos acaba de decir el 1 de junio, porque los niños crecen. Y cuando crecen, los adultos con discapacidad intelectual tienen muy pocas oportunidades de conseguir trabajo. Y ese es el espacio que hay que trabajar. En el CEBE, en el Centro de Entrenamiento Vocacional, que es el segundo programa enorme que tenemos, se trabaja con talleres especializados y con un programa también de educación inconclusa para quienes no son bachilleres, un programa de 3 o 4 años que estamos ahorita. Es nuevo, actualizando y elaborando, creando el modelo junto al Ministerio de Educación para tener también el programa de educación inconclusa con bachillerato técnico en servicios hoteleros para las personas con discapacidad intelectual, que es un servicio que no se da en el país. Lo estamos creando ahorita, eso es nuevo también, porque a pesar de la pandemia hemos crecido, hemos evolucionado, pero necesitamos ayuda. Son cosas lógico. Que no se han quedado estáticos, no. Pero necesitan estar financiados. O sea, eso es, si no, las cosas, es como que tiene el carro no tiene gasolina, no anda. Así de claro. Gracias a Laura María Novoa de González por estar con nosotros en este programa especial por el Día del Niño, que fue el miércoles 1. Este programa se transmite hoy a las 5:30 de la tarde, mañana sábado se reprisa a las 9 de la mañana, y el domingo tiene otro reprise a las 7 de la mañana. Gracias, Laura María. Muchísimas gracias, Andrés. Y saludos a todos. Igual. Hola, ¿cómo están, amigos del personaje del viernes, en este nuevo programa, pero por el Día del Niño? ¡Qué día tan lindo! Uno de los días más hermosos y significativos del año. Y justamente tenemos la presencia de un niño muy inteligente que tiene 11 años, que se llama Mateo Turbini Mendoza. Es mi sobrino, hijo de mi hermana María Sol Mendoza, pero más allá de eso, él tiene sus méritos propios. Y queremos aprovechar que con Mateo ya en alguna ocasión fue parte de este programa
pero no entrevistándolo solo a él, esa ocasión. Ahora sí, por el Día del Niño, nos encanta la oportunidad de hablar, como bien decía Antoine de Saint-Exupéry en El Principito. Todos tenemos, al final todos los adultos fuimos niños y todos tenemos alma de niños, pero muchos no lo recuerdan. En este caso, queremos aprovechar el tiempo que nos está dando Mateo para empezar preguntándote, Mateo, y agradeciéndote por esta oportunidad. Un gusto. Gracias, gracias. Cuéntanos, tú naciste hace 11 años. Sí. ¿Cuál es la fecha de tu cumpleaños? ¿Dónde naciste? Cuéntanos. Yo sé que no naciste aquí en Guayaquil, pero eres ecuatoriano. Sí. Pues mira, tío, yo nací el 14 de mayo de 2011. Tengo 11 años, ya como bien dijiste, y nací en un país muy peculiar, en Sí. España. Y emigré acá. Ya, y cuéntame, ¿en qué ciudad de España? Porque España, bueno, Claro, es aparte de lo que grande. tú dices que es peculiar, es grande y tiene ciudades muy hermosas, ¿no? Sí, pues soy de Madrid. Eres de Nací en Madrid. Madrid. Ajá. Ya, ¿y cómo así naciste en Madrid? Y luego emigraste acá a Guayaquil, Ecuador. Pues buena pregunta, o sea, cuando nací fueron como 7 meses que estuve en Madrid y luego me tuve que ir. O sea, por lo que sé, tema de economía y todo eso, ¿no? Ujú. Y también por las políticas. En esa época iniciaron a haber mucha corrupción, ¿no? Entonces tuve que emigrar aquí, un bello país, por mi mamá, que nació acá. Ya, ok. Entonces tu mamá vivía en Madrid y se conoció allá Sí. con tu papá. Ajá. Pero mi papá, fíjate, tío, que es italiano. Ah, ok. O sea, tu papá no es español. No, no, no. Ya. O sea que, dime una cosa. Tú eres, por el lado de tu papá, italiano, Ujú. por el lado de tu mamá, ecuatoriano, Exacto. pero naciste en España. Sí, soy un mixto, soy mestizo. Bueno, pero has vivido acá toda la vida. Claro, o sea, desde los 7 meses, como ya dije, sí. Claro, claro. O sea, prácticamente no tienes memoria de haber vivido en otro lugar. Sin embargo, ¿conoces España o no? Sí, o sea, sí, recientemente por 2019, 2020, antes de la pandemia, viajé a España, me quedé en la Navidad, fue bello, la nieve, todo. ¿Y cómo pasan los niños la Navidad allá en España? Pues peculiarmente, o sea, es casi como acá, pero te traen muchos más regalos. A mí Ah, me trajeron como unos 12, no te creo. fácil. ¿Ya? ¿Y acá cuántos te dan? Menos. 7. O sea, Siete, sí, en el árbol de Navidad me en el dan árbol de Navidad. 7, claro. Ah, ya, ya. O sea que allá como 12. ¿Y te quedaste para el Día de Reyes o regresaste? Sí, 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 sí. Volvimos creo que por el 14 de enero. Y justo ahí, o sea, se celebra más el Día de Reyes que Navidad. Ah, ¿qué, Porque qué diferencias, ¿no? claro, o sea, muy diferente de Ecuador. Entonces, yo ya me había acostumbrado, ¿no? Ya pasé un día de Reyes y una Navidad aquí, ahí, y cuando volví acá, yo estaba esperando más el día de Reyes que Navidad. Ah, ya. O sea, acá en Ecuador. Pero acá, en Claro. cambio, en el Día de Reyes no llega ningún regalo. O Sino unos sea, caramelitos, máximo capaz. uno, sí. Uno, claro. Y a propósito de esto, tú hablas español. ¿Y qué tal tu italiano? Pues, molto bene. Muy bien, como se diría. Ah, bravísimo. Oh, qué bueno, qué Sí. bueno. Me alegro. En este caso, ya llegaste acá a Ecuador con tus papás y te matricularon en colegio. Entiendo que eres alumno del Monte Tabor, ¿no? Sí, un colegio católico y uno en el que he hecho bastantes logros, ya creo que luego los diré.
Ok, ¿y siempre estuviste en el Monte Tabor o primero estuviste en otro lado, en un kinder, algo? A ver, buena pregunta. Creo que era kinder primero o maternal. ¿Cuál era primero? Maternal, Ya, entonces yo prematernal sí. estuve con un amigo que no era, o sea, no era una escuela, no era nada, era como un club Ok, de niños que sí. estaban en una casa Como de una la persona. guardería, como una Exacto, guardería, ¿no? Sí. sí. Y luego ya en maternal, ahí ya vine a Montetabor y me he quedado 10 años. 10 años en Monte Tabor, que es un colegio mixto, ¿no? Como tú dices, católico, Claro, mixto, de sí, la sí. comunidad schoenstatiana, es, ¿verdad? Sí, alemana, o sea, Alemana, padre Kentenich. el padre Kentenich. ¿Y te dan alemán en Monte Tabor? Eso es gracioso porque justo mi mamá y tú también Ujú. creo estudiaron en el colegio alemán. Así Entonces es. también ese es uno de los fuertes por los que me puso mi mamá en el colegio Montetabor, ¿no? Porque justo en el grado en el que estoy, sexto de básica, eh, ahí justo me inician a dar alemán y el lunes tengo un examen, De alemán. sí, de alemán. ¿Y se te hace difícil? Todo lo No. contrario. A lo contrario. Porque es un idioma difícil. A tu mamá y a mí sí se nos hacía difícil. O sea que para ti Claro, no. pero yo soy bilingüe, ¿no? Claro. Entonces, Se sí. te hace más fácil. El inglés También, it's también. very fine. Oh, great. Eh, So y you're justo hoy tuve very una fluent lección. en inglés. Yes. Saqué 9. Mira tú, o sea que realmente no se te hacen difíciles los idiomas, o sea que yo creo que No. es una gran cualidad. Bueno, para los que nos siguen, Mateo es un alumno muy destacado, así como lo ven un niño muy jovial y desenvuelto, así mismo es muy concentrado y buen alumno. Cuéntanos a propósito estos logros que nos decías dentro del Claro, que colegio, hice los que con la tú escuela, sí. consideres. Sí, así es. A ver, yo cuando entré al colegio había un grado que era preescolar, que yo creo que es para todos, ¿no? Y luego es primaria. Cuando Ok, entré a primaria, yo pedí que me metieran, rogué, que me metieran en ajedrez. Porque y, mi papá y yo siempre ujú, practicábamos con un tablero acá en la casa, ¿no? ya, Entonces, ya pues pedí y resultó que era muy bueno. Y así, ¿no? como, sí, como en cuarto que inició la pandemia, yo hacía esto virtual y entré a muchos campeonatos virtuales. Unos quedaba tercero, segundo, hasta creo que uno, dos, primero, y eran bien chéveres. Y también, actualmente, o sea, 2022, estoy en un club de teatro. Ah, mira Eh, tú. Claro, en agosto tengo una obra y me gusta bastante el teatro porque es una forma en la cual yo me puedo expresar. Claro, me parece extraordinario. Dime una cosa, en el caso del ajedrez, ¿tenías algún instructor especial en el colegio o era fuera del colegio? Sí, era dentro del colegio un instructor que era amigo de mi mamá, porque mi mamá Ok. trabajó en el colegio, en mi colegio, Claro, claro, era Montetabor. psicopedagoga, ¿no? Ajá. Entonces era amiga y me dio clases y era bastante bueno. ¿Cómo es esto? No sé si algún momento te molestó o cómo lo sentías de tener a tu mamá como profesora, no digamos profesora, pero como psicopedagoga ahí mismo. ¿Qué te parecía? Pues me da bastante risa la pregunta, porque sinceramente, o sea, yo creo que a muchos niños les daría vergüenza, ¿no? Ajá, Pero a mí sí, no. A no te mí da. lo que más me daba de entre vergüenza, emoción, alegría y tristeza o enojo era emoción. O sea, me Emoción. encantaba tener la posibilidad de que mi mamá me dé clases. Así, ¿no? ¿Y Sí, alguna vez te dio era... o no? No, No, pero nunca, pero... esto te encantaba, te emocionaba que haya esa posibilidad. Claro, y siempre la veía en los recesos. Era bien chévere. Oye, pero tú te expresas muy bien, la verdad, me impresiona, no solo porque
normalmente me llama la atención, pero mira, en esta entrevista te expresas con una soltura y una claridad que creo que hay algo en los colegios, no sé si en el tuyo también, como oratoria o speech, algo así se llama más adelante. ¿Tienen ustedes que hacen concursos de cómo hablas en público, esas cosas? Sí, sí, sí. Eso es como en secundaria. Y yo En aún estoy en secundaria. primaria, sí, sí. Pero sí he oído. En qué grado estás? Sexto. En sexto, que para los que tenemos bastantes más años que Mateo, eso equivale al quinto grado de los que era antes, ¿no? Que era, primaria era hasta sexto grado, ahora primaria es hasta séptimo, de Ujú. básico que le dicen, ¿no? O sea que tú estás en sexto de básico. Exacto, sí. Y no se me complica, o sea, se me da facilidad, o sea, jugar. No, se me da Ya. facilidad los estudios, todo ese tema. Y además, lo que más me gusta es que el ganar premios. O sea, yo estoy en mi escuela principalmente para ganar premios. He Así. ganado, sí, justo recientemente gané uno de buen comunicador, gané un premio de notas, o sea, a mí me encanta ganar premios, soy muy competitivo y cuando lo gano me siento emocionado, feliz, porque refleja el esfuerzo que yo he hecho. Antes de ir a la pausa, te pregunto, tú también has jugado fútbol todo el tiempo y en las tardes, de lo que yo sé, estabas en extracurriculares de tenis, o sea, fuera del colegio. Ujú. Sí, pues, o sea, yo justo este año tuve la valentía, porque fue una valentía, de meterme a un vacacional del tenis club, el cual era muy estricto, o sea, te levantaban como a las 6 y tenías, o sea, era muy estricto, pero a mí me encantaba. Entonces sí, ahí practicábamos bastante tenis y fútbol, pero ahora que justo decías de fútbol, yo cuando era niño me encantaba. Lo que más me gustaba era ser arquero, o sea, Ok. me Ah, te encantaba encantaba, ser arquero. sí. Ya. Pero ahora soy más defensa y tampoco juego tanto ahora. Y más me dedico a estudios, tenis, porque el tenis se me da bien. Y eso. Se te da bien el tenis. ¿Y cómo te sientes en el tenis? ¿Que te gusta jugar desde el fondo o te gusta ir más a la red? No sé, ¿qué te gusta? O sea, a mí lo que más me gusta es que en el tenis yo puedo ser yo, o sea, no tengo que ser un rol específicamente, como en fútbol. En Ah, fútbol ya, ya, hay ya. roles. En el tenis no hay un rol, es solo, o sea, pegarle a la pelota con la raqueta. Y además me gusta porque yo puedo usar fuerza, ¿no? Claro. Y Y no dependes de otros. claro, o sea, mi profesor además es como un amigo para mí, me cae muy bien. Y no, ahora respondiendo a tu pregunta, mal me gusta jugar desde atrás. A más te gusta jugar desde atrás, ya. ¿En Ujú. cancha de cemento o arcilla juegan? Cemento. Cemento. Bueno, estamos conversando con Mateo Turbini Mendoza. ¿Un solo nombre o tienes dos nombres? Uno solo. Un solo nombre, pero Mateo con doble T, porque es italiano. Claro. Ujú. Ya, sí, Español, porque sí. español, pues, español. Ya, claro. No digo, no eres tú italiano, pero con doble T es más, se usa en Italia o en España también. En España también, si no me equivoco. Ya, perfecto. Vámonos a la pausa y regresamos en este día o programa por el Día del Niño, porque ya no es el Día del Niño, obviamente fue el día miércoles, 1 de junio, pero estamos empezando el mes del niño también en 2 semanas más, 3 realmente va a ser el Día del Padre, acá en Ecuador, en otros países el Día del Padre, por ejemplo en España, de donde es nuestro invitado Mateo Turbini Mendoza, es el Día de San José en marzo. En cada lugar varía, igual en los Estados Unidos en otra fecha. Ahora que hemos pasado el Día del Niño, le pregunto a Mateo, no solo de este Día del Niño que acabamos
de tener el miércoles, sino de los anteriores. ¿Qué es lo que más te gusta del Día del Niño o qué recuerdas de los días del niño que te ha tocado vivir? Muy fácil, o sea, los dulces. Lo que Ya, más me ha encantado era, los dulces. claro, cuando yo era como 3 años que tenía, yo bajaba al parque de mi ciudadela y ahí siempre había dulces, algodón de azúcar y era chéverísimo, ponían canciones. Y este año justo no fui porque ya pues, o sea, ya soy más grande, ¿no? Pero no, este año sí me dieron un dulce mi mamá y pasamos Ah, chévere en la casa. ¿y en el colegio hacen algo o no? Sí, Sí. claro, o sea, hicimos algo bastante gracioso porque como tú ya sabes, estos 2 años han sido época de pandemia, ¿no? Entonces Ujú. no se ha podido viajar tanto. Lógico. Y nos hicieron como un viaje. O sea, teníamos un carnet que nosotros mismos nos lo hicimos y íbamos como a un París falso, a una Ah, Alemania falsa, qué bonito. Francia. Sí, nos hacían karaoke, el idioma, todo eso, era bien chévere. Qué bonito, oye, súper chévere. Y bueno, me decías que en la casa súper bien también. Obviamente en la ciudadela no, eso depende de grupos de amigos, ¿no? Claro. Cuéntame una cosa, dentro del Día del Niño, eh, ¿tú crees que actualmente están como muy conectados con los iPods, iPhones, iPads, Galaxy, etcétera, etcétera, tablets, los niños o te parece que está bien el nivel de conexión? Pues esta es una pregunta difícil para mí porque yo tengo WhatsApp, ¿no? Eh, a veces chateo contigo Sí, 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 es verdad. y, o sea, justo me van a comprar una Nintendo por mi cumpleaños. Sinceramente me parece que, o sea, los niños, como bien he escuchado la frase a veces, son el futuro y para Es la fomentar. total verdad. Claro, para fomentar un futuro, según mi opinión, ¿no? Hay que ponerle las cosas del futuro, o sea, los teléfonos, las aplicaciones, WhatsApp, todo eso, hay que introducírselo a los niños para que ya lo sepan, ¿no? Es como las normas. Las normas se las tienes que poner a un niño cuando es pequeño para Ujú. que ya las sepa de grande. Me parece igualito con el WhatsApp, Facebook, todo eso, porque luego uno lo aprende cuando ya es mayor y no lo sabe bien. Yo Claro, justo claro. conozco, claro, Esa es la edad, esa es la edad. sí, yo conozco a alguien mayor que no sabe utilizar bien un celular y o sea, yo lo ayudo y me da pena, pero, o sea, no existía en la época de los celulares. Obvio, claro. Ahí hay lo que le dicen una brecha o un hueco, que es más o menos lo mismo, Ujú. tecnológico, ¿no? Como tú dices, antes no había los celulares. Te cuento, y te lo ha de haber contado tu papá y tu mamá, que antes no había teléfonos inalámbricos. O sea, hasta la década de los 90 o finales de los 80 no había teléfonos inalámbricos. Los teléfonos eran con cable y en las casas había máximo un par de teléfonos fijos. Entonces, los televisores pues eran así de anchos, así de anchos, no como ahora, ¿no? Entonces, pero a mí me parece súper interesante lo que tú dices. Y cuéntame, ¿cuál es tu red favorita? ¿YouTube, Instagram, TikTok? ¿Cuál es tu red favorita? ¿WhatsApp? Muy difícil. Además ahora que yo ya tengo celular y estoy más conectado, pero, o sea, la de comunicación por la que yo más me comunico es WhatsApp. WhatsApp. Y por la que yo más como que me entretengo, YouTube 100%. YouTube 100%. No, es una red fabulosa, es verdad. Claro. Mateo, tus compañeros y compañeras también se conectan por la vía de WhatsApp
o por otra red? Como he visto que a veces lo hacen por Instagram o lo hacen por WhatsApp. No, sí, sí, o sea, yo justo el último día de clases, uno de los últimos días de clases, una amiga estaba diciendo, pásame su número de WhatsApp, pásame su número de WhatsApp. O sea, yo sí creo que los niños sí usan bastante, bastante WhatsApp de mi edad y hasta menos. Yo tengo una amiga que tiene 9 años y tiene WhatsApp. Así, ¿no? De 9 años. Es que bueno, depende de cada familia, como tú dices. Y cuéntame una cosa, en el colegio, ¿en tu colegio les dejan estar con los teléfonos o no? No. No. O sea, es desde una edad, ¿no? A Ah, nosotros, ok, más grandes. sí, por bachillerato, secundaria, por ahí. Oye, yo a tu prima menor, Carito, que ya tiene 14, hasta los 12 no le dimos celular, pero antes ella usaba el iPod, que el iPod tiene pues una serie de aplicaciones y una especie de iPad más chiquito, ¿no? Y le sacaba el jugo, como tú dices, le sacaba el jugo, se comunicaba por Telegram, no tenía WhatsApp, pero por Telegram sí, o por Line, o por diferentes maneras, ¿no? Entonces, la verdad es que el tema de la comunicación y la conectividad es mejor aprenderlo a manejar desde chicos y de manera responsable, a manejarlo ya, aprender a manejarlo de grande y sin saber las normas, como tú dices, que hay que tener. Sí, y también yo creo que, o sea, mucha gente, como yo, niños, ¿no? Juega mucho videojuegos. O sea, Sí, yo también me conecto por videojuegos, ¿no? Yo hablo mucho con mis amigos por videojuegos que no tienen WhatsApp. Yo hablo por los videojuegos. Y me parece, hay algunos videojuegos que estimulan la mente. Ahorita no sé decirte uno, pero hay algunos. Y otros que, sinceramente, o sea, no, no lo voy no, a negar, claro, no. O sea, no te la disminuyen, pero tampoco te la crecen. Es como, claro. me. Así es como X. Mateo, ¿cuál es tu equipo preferido? ¿Eres del Real Madrid? ¿Eres de acá, de Ecuador, de un equipo? ¿Qué equipo? ¿El Atlético de Madrid o acá de Barcelona, Emelec? ¿De qué equipo eres? O sea, yo siempre he sido barcelonista. De los Ya, dos lados, del de España, porque nací en España, ¿no? Y claro, del de... Y Ecuador. del de Ecuador, así. Pero, pero a veces hago excepciones. Por ejemplo, si va a jugar el Real Madrid contra Liverpool, como la final, ¿no? De la La semana Champions. pasada, claro. Claro, yo apoyé al 100% al Real Madrid. Ah, bueno, ahí estamos iguales, ¿ah? Estamos iguales. Yo soy también del Barça, y obviamente del Barcelona aquí, porque soy ecuatoriano, pero ahí apoyé al Real Madrid, aunque el Liverpool es un gran equipo, pero más aún en tu caso que eres madrileño, pues, ¿no? Ujú. Y este año además el Real Madrid tuvo una campaña increíble, ¿no? Eliminando Sí. a unos equipazos, Al Manchester City. al Manchester City, al PSG, De de Messi. Messi, de Mbappé y todo. Y Neymar, o sea, Y decían Neymar. que el PSG con Keylor Navas, Donnarumma, Sergio Ramos, Messi, Neymar, Mbappé iban a ganar Sí, y no veo y ningún nada. título. Tienes razón, bien, bien analizado. Oye, para terminar, y vuelvo a decirte, gracias por el tiempo, igual agradecele a tus papás. Eh, en el caso del Mundial de Fútbol, ¿cómo van a hacer? No sé si has pensado y tus amigos ya han pensado, no sé si las chicas también les gusta el fútbol, ahora las chicas juegan, también tienen equipos y todo, Uy, pero sobre sí. todo con tus amigos, los horarios van a ser un primer partido de Ecuador a las 5 de la mañana, según entiendo, y luego hay partidos a las 8, a las 10, son horarios de colegio. Claro. ¿Qué piensan Yo hacer? creo que, o sea, yo no había pensado en eso hasta que ahorita me lo dijiste, ni lo Uh -huh. sabía. Pero en el caso de que me pongas esto, o sea, así, yo creo que me vería resúmenes o algo. No sé, porque En yo no YouTube puedo. son muy buenos los resúmenes en YouTube. Sí, porque yo no puedo estar a las 5 de la mañana que yo tengo clases. Obvio, ni a las 8. Ajá, y además mi colegio inicia a las 8. Entonces, o sea, ya pues.
Claro, no, imposible. O sea, ya ves los resúmenes. Más ahora, repito, los resúmenes son fabulosos. Y quizás en el momento del partido les pueden ir diciendo, mira, va tanto, va tanto. Quizás, ¿no? Y yo también a veces lo que hago es cuando no he visto un partido, entro a YouTube y pongo Radio Atalaya y veo los Eso, partidos, que a veces muy salen los de bien. Barcelona, Ajá. resumidos. Ah, claro, salen. Por ejemplo, ayer transmitimos solamente Atalaya con Radio La Red de Quito, el partido de Ecuador con Nigeria, y luego el domingo vamos a transmitir el partido de Ecuador con México. La semana pasada el de Barcelona, que quedó primero en la etapa inicial del campeonato, así que ya estamos para la Copa Libertadores, Mateito. Gracias por estar con nosotros y espero, repito, que hayas tenido un extraordinario Día del Niño. Gracias a ti, tío. Y un abrazo a todos los televidentes. Un abrazo. Igual. Abrachi, ¿no? Sí, Muy abrazo. bien. Abracho, un abrazo entonces. Vamos a la pausa. Abrachi es plural, ¿no? Claro. Ya, muy bien. Vamos a la pausa y regresamos con más en el personaje del viernes. Hasta aquí con Mateo Turbini Mendoza.